Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Jordán, uno de los pastores de Iglesia Comunidad Vida, aquí en Nogales, Sonora. Me gustaría que me acompañaras a Malaquías capítulo 2. Vamos a Malaquías capítulo 2, versículos del 4 al 9. Una vez más, Malaquías capítulo 2, versos del 4 al 9. Ese es el pasaje que estaremos estudiando juntos en esta ocasión. El texto dice así: Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara. Y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues dice el texto verso 7, los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la sabiduría de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Un pasaje bastante duro, y este es parte del mensaje que hemos venido viendo en nuestra serie de mensajes en Malaquías, las cuales hemos titulado como la respuesta apática al amor de Dios. Y este es el cuarto mensaje de nuestra serie y es la segunda parte del mensaje anterior, el cual titulamos como Si no, si no. En el verso 2 del capítulo 2, el Señor dice en dos ocasiones, si no, si no. Y esto nos enseña que aunque Dios ama a su pueblo, no permitirá que le deshonre sin juicio. Ese es el mensaje de Malaquías capítulo 2, versos del 1 al 9. Aunque Dios ama a su pueblo, Él no va a permitir que le deshonre sin un castigo, sin un juicio. Ahora, en la primera parte de este mensaje, de estas dos partes del mensaje, conocimos las características del juicio. En los versos del 1 al 3 de Malaquías capítulo 2, vemos estas características. La primera de ellas era su certeza. Su certeza. Acompáñame a Malaquías capítulo 2, verso 1, dice así: Y ahora para ustedes sacerdotes es este mandamiento. Expliqué que en este contexto el término o el concepto mandamiento se aplica a lo que el Señor ha resuelto traer sobre una persona. Es algo que Dios asegura que va a traer sobre alguien. Y que una vez más en este contexto funciona como un sinónimo de otras dos palabras: maldito y maldición. Esas tres palabras, maldito, maldición, mandamiento, todas estas hacen referencia a una palabra en sentido destructor que tarde o temprano se cumplirá irremediablemente. Una vez más, cuando veamos en este contexto de Malaquías capítulo 2, versos del 1 al 9, las palabras maldito, maldición o mandamiento se refieren a una palabra en sentido destructor que tarde o temprano se cumplirá irremediablemente. Dios dice que va a hacer algo y Él lo va a llevar a cabo. La segunda de estas características era el catalizador, en otras palabras, lo que estaba provocando el juicio del Señor. ¿Qué estaba provocando el juicio del Señor? En dos ocasiones Él le repite la frase sí, no, y con ella nos introduce una posible acción que no acarreará una respuesta positiva. Dios dice dos veces que ellos están haciendo algo o que tienen que hacer algo para evitar su juicio. Había algo que los sacerdotes no estaban haciendo y que había provocado el juicio del Señor. Verso 2 dice así: si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos. El catalizador del juicio no era principalmente lo inmundo que ofrecen en mi altar o sobre mi altar, dice el Señor. Esto era un síntoma. El verdadero problema de fondo era que entre los sacerdotes no había un reconocimiento de la grandeza del nombre
del Señor. Ellos no reconocían de corazón, desde el fondo de su ser, realmente no respetaban al Señor, no honraban al Señor y por eso ofrecían esos sacrificios. Así que, aunque eso estaba mal, eso era un síntoma. El problema, la enfermedad, era esta falta de reconocimiento. Ahora, la tercera de estas características del juicio del Señor era su clasificación. ¿Qué clase de juicio era este? El verso 2 una vez más dice: enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Y para entender qué clase de juicio es al que el Señor se refiere aquí, debemos establecer que las bendiciones que Él dice maldeciré se refieren a las bendiciones que los sacerdotes pronunciaban sobre el pueblo de Israel. Las bendiciones que los sacerdotes pronunciaban sobre el pueblo de Israel. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay un pasaje muy en particular que lo vimos también en el mensaje anterior y es Números capítulo 6, versos del 22 al 27. Ese pasaje dice así: entonces el Señor dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. Les dirán: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré, dice el Señor. A estas bendiciones es a las que se refería el Señor. La bendición de Dios es su bondad en acción, por la cual derrama sobre nosotros provisión de todo bien por su buena voluntad. El rostro de Dios es su personalidad vuelta hacia el hombre. Es decir, es una forma de mostrar intimidad e interés por las personas cuando se habla del rostro de Dios, de cercanía. Así que esta bendición tenía el propósito de realmente pedirle al Señor que bendiga al pueblo, que bendiga a estas personas y que les dé de su gracia, que les dé de su favor. Sin embargo, el Señor dice que ahora iba a dar vuelta a las cosas, desenmascarando a los sacerdotes, mostrando cómo eran en realidad. Cada vez que pronunciaran una bendición para el pueblo, en su lugar vendría una maldición. Y cada vez que un sacerdote abriera su boca para bendecir a la gente, Dios haría que fuese obvio que él mismo no estaba recibiendo de Dios bendición. Haría ver a la gente claramente que aquellos hombres habían perdido el contacto con Dios. Eso es lo que iba a significar en este caso. Y conforme vayamos avanzando un poco más, pero ya hemos dicho también en mensajes anteriores, la situación económica del pueblo de Israel en la época en la que Malaquías escribe no era buena. Y esta era la razón principal por la que las personas no eran prosperadas, por las que las personas no tenían esa bendición, parte del pacto antiguo, del antiguo pacto, esa gran ayuda de parte del Señor. En pocas palabras, Él hará las bendiciones de los sacerdotes, decíamos en el mensaje anterior, ineficaces y las convertirá en todo lo contrario. El Señor iba a decir: ok, ustedes están dando bendición, pero realmente yo no estoy con ustedes, sino todo lo contrario. Voy a enviar castigo, voy a enviar aquello que también prometí, porque no solo prometí bendiciones, también prometí castigo, maldiciones. Ahora, si bien la plenitud del juicio estaba reservada para el futuro, ellos ya estaban experimentando en el presente parte del juicio. El texto nos dice de la siguiente manera. Al final del verso 2 dice: y en verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido de corazón. Así que ellos ya estaban experimentando un poco, estaban probando algo de lo que vendría por completo en el futuro. Así como nosotros también podemos experimentar las bendiciones futuras, las bendiciones venideras, las bendiciones eternas, ya estamos experimentando en la actualidad un poco. Bueno, también el castigo ya se estaba avecinando para ellos. Esta era la tercera característica. La cuarta característica de este juicio es la crudeza. El Señor
continúa hablando acerca de qué clase de juicio les espera a los sacerdotes, pero ahora de una manera mucho más severa. El verso 3 dice así: yo reprenderé a su descendencia. Yo reprenderé a su descendencia. Y como expliqué en el mensaje anterior, una mejor manera de traducir esta frase es: voy a privarlos de su poder. ¿Y cuál era su poder? Ese poder para bendecir, ese poder para hacerle útil al pueblo de Israel. Eso es lo que el Señor iba a castigar, a privar. Pero aún más, dice, esto va a ser mucho más que eso. Verso 3: y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. El estiércol, más específicamente, las partes interiores del animal que lo contenían, ese animal que era ofrecido en sacrificio. Bueno, estas partes eran sacadas y eran llevadas fuera de la ciudad y quemadas allí. El punto de comparación es este: así como estas partes eran rechazadas, asimismo lo serían los sacerdotes. El punto de comparación es este. Por supuesto, lo habíamos dicho en el mensaje anterior también, incluir la cara y el estiércol es algo que de por sí es humillante, pero para ellos era mucho más humillante porque significaba que eran rechazados, iban a ser inutilizados, iban a ser apartados, alejados de aquello que ellos tenían que ser. No importaba si ellos pertenecían a la tribu de Leví, ellos no estaban calificados para servirle al Señor. Ahora bien, en conjunto, estas 4 características del juicio del Señor nos preparan para una característica más que se encuentra en el juicio del Señor, para estos sacerdotes. Y esta es que el Señor trata a los sacerdotes conforme a lo que se merecen por un propósito muy en particular. El Señor los va a juzgar por una razón muy en particular. El verso 4 nos dice por qué. Dice así: entonces sabrán. Cuando esto pase, o cuando ustedes entiendan esto, cuando ocurra esto, entonces sabrán. Se darán cuenta, entenderán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga o permanezca con Leví, dice el Señor de los ejércitos. De una forma más clara y sencilla, el juicio del Señor para los sacerdotes tenía como propósito el preservar la relación entre ambos, ya que en su esencia eso era lo que representaba un pacto. Ahora, ¿pero de qué manera el juicio del Señor servía para este propósito? ¿De qué manera el juicio del Señor iba a ayudar a mantener esa relación? Suena un poco contradictorio para nosotros, ¿verdad? Pensamos, bueno, si hay que preservar una relación se necesita amor, no un castigo. Se necesita ternura, no llamar la atención, no corregir, no juzgar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, debemos de entender lo que era un pacto para que realmente comprendamos cómo esto iba a ayudar a seguir preservando la relación, el pacto entre Dios y Leví. En la época del Antiguo Testamento, un pacto era un acuerdo entre 2 partes que las vinculaba en unos intereses en común y unas responsabilidades. Era un acuerdo entre 2 partes, que eso tenía beneficio mutuo, por así decirlo, pero también había responsabilidades mutuas en ese tiempo. Así que cuando el Señor se refiere a su relación con los sacerdotes como la de un pacto, inferimos que Dios los puso en una relación especial consigo mismo al elegirlos para el servicio del santuario. Y que no solo les aseguró derechos y promesas, sino que les impuso deberes, de cuyo cumplimiento dependía la recepción de los dones de la gracia divina. Una vez más, este pacto del que se habla aquí es algo muy en especial porque Dios toma a Leví, toma a esta tribu en particular para que les sirva, los aparta de entre las demás tribus para que les sirva de esta forma. Esa es la manera en que Dios entra en un pacto con ellos, un pacto que tenía sí sus beneficios, pero también sus responsabilidades. Ahora, así que el juicio sobre los sacerdotes les serviría como un recordatorio que su acuerdo con el Señor no solo consistía en derechos, sino en deberes.
Algo que también nosotros debemos de entender constantemente, ¿verdad? No podemos hacer algo para merecernos establecer una relación con Dios. No hacemos nada para merecernos la salvación, pero una vez que somos salvos, tenemos deberes, responsabilidades para con Dios y para con los demás. Ahora, ellos necesitaban recordar eso. No solo hay derechos, sino deberes. Y que ellos habían dejado de cumplir con estos últimos, y que por eso mismo se avecinaba el juicio. Y para demostrarles con toda claridad que ellos habían incumplido sus responsabilidades del pacto, el Señor hace una comparación entre los sacerdotes de la época de Moisés y los sacerdotes de la época de Malaquías. Él va a hacer un contraste, una comparación que es muy importante porque les va a ayudar a entender qué tan mal estaban ellos, qué tan alejados estaban del Señor. En otras palabras, en Malaquías capítulo 2, versos del 5 al 9, nos encontramos con la comparación que justifica el juicio. Ya vimos en el mensaje anterior, en la primera parte de este mensaje, lo que fueron las características del juicio. Ahora vamos a ver la comparación o el contraste que justifica el juicio. Vamos a entrar al texto, pero antes de eso, quiero llevarte a pensar algo. Tal vez no lleves la cuenta, pero esta es la cuarta ocasión en lo que va del libro de Malaquías que el Señor recurre a las comparaciones. La primera fue la comparación entre Jacob y Esaú. El Señor hizo una comparación entre ellos. La segunda fue la comparación entre un padre y un señor, y el Señor mismo como el Padre y como el Señor de Israel. La tercera fue la comparación entre un gobernador y el gran rey, dice el Señor. La cuarta, la que nosotros nos encontramos aquí, es algo similar, pero profundiza mucho más esto. Y cada una de las comparaciones se realiza a partir de ejemplos conocidos por el pueblo para que el contraste cumpla su propósito, justificar las acusaciones de Dios, o en este caso justificar su juicio. Dios toma cosas que ellos entendían y conocían bien, que eran cotidianas hasta cierto punto, y las pone de tal forma, lado a lado, para que ellos entiendan su punto. Es lo mismo que va a hacer aquí. El verso 5 comienza diciendo lo siguiente. Mi pacto con él era es decir, poseía ciertas características. Dos cosas, vida y paz, vida y paz. Aquí vida tiene el sentido de tener una próspera, abundante, bendecida, favorable circunstancia en la vida. Y por su parte, el término hebreo paz, shalom, que nosotros conocemos, tiene un sentido que va más allá de la simple falta de problemas o la no existencia de luchas. Comunica las ideas de prosperidad, estar saludable, estar completo, estar a salvo. En pocas palabras, es la suma de todas las bendiciones necesarias para el bienestar. Paz es esto último, la suma de todas las bendiciones necesarias para el bienestar. El Señor está diciendo aquí de inicio, cuando yo establecí mi relación de pacto, de acuerdo con Leví, yo me comprometí a esto, a darle vida y a darle paz. Y básicamente lo que Él está diciendo aquí es lo siguiente. Yo le di todo lo necesario para que Él cumpliera su parte. Yo le di todo lo que Él necesitaba y por supuesto, como siempre nos pasa, ¿verdad? Mucho más. Para que Él cumpliera su parte. Pero en términos específicos, ¿en qué consistía la vida y paz en el acuerdo entre el Señor y los sacerdotes? Bueno, hay un pasaje un poco largo, un texto un poco amplio, un poco largo, extendido, pero que vale la pena que nosotros leamos, que estudiemos. Así que me gustaría que me acompañaras con la lectura que va a aparecer ahí en pantalla. Vamos a estar en Números capítulo 18, versos del 8 al 24. Una vez más, Números capítulo 18, versos del 8 al 24. Y vamos a leerlo en una versión bíblica que se llama Nueva Biblia Viva. El texto comienza así. Además, el Señor le dio estas órdenes a Aarón.
he cedido a los sacerdotes todos los presentes que se ofrecen al Señor, todas las ofrendas que se presentan al Señor, meciéndolas delante del altar, te pertenecen a ti y a tus hijos por norma permanente. Las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa son tuyas, salvo el puñado que se presenta al Señor, quemándolo sobre el altar. Fíjate lo que dice después. Estas son ofrendas muy sagradas. Solo podrán comerse en el santuario y solamente comerán de ellas los varones. Todas las otras ofrendas que se me ofrecen mecidas delante del altar son para ti y para tu familia, hijos e hijas por igual. Todos los miembros de tu familia pueden comerlas, salvo alguno que esté ceremonialmente impuro en el momento de la comida. También son tuyos los primeros frutos de la cosecha que el pueblo trae para ofrecer al Señor. Lo mejor del aceite de oliva, del grano y de toda otra cosecha. Tu familia puede comer todas estas ofrendas, menos el que se encuentre ceremonialmente impuro. Todo lo que haya sido dedicado al Señor será de ustedes, incluyendo a los primogénitos del pueblo de Israel y el primogénito de sus animales. Sin embargo, no podrás aceptar a los hijos primogénitos ni los primogénitos de los animales que no se pueden comer. Pero tendrán que redimirlos pagando 60 gramos de plata por cada hijo primogénito. Esto tiene que ser pagado cuando cumpla un mes de edad. Sin embargo, los primogénitos de vacas, ovejas o cabras no podrán ser redimidos porque serán sacrificados al Señor. Su sangre será rociada sobre el altar y se hará arder su grasa sobre el altar como ofrenda encendida de olor muy agradable delante del Señor. La carne de estos animales será tuya, incluyendo el pecho y la pierna derecha, que son presentados meciéndolos delante del altar. Sí, yo te he dado todas estas ofrendas mecidas que los israelitas presentan al Señor. Son para que tú y tu familia las coman. Este es un convenio permanente entre el Señor, tú y tus descendientes. Los sacerdotes no podrán poseer tierras ni tener otros ingresos porque el tenerme a mí les será suficiente. En cuanto a los de la tribu de Leví, familiares de ustedes recibirán pago por el servicio prestado mediante los diezmos de toda la tierra de Israel. De ahora en adelante, no podrán entrar en el santuario los israelitas que no sean sacerdotes o levitas. Los que lo hagan serán castigados y morirán. Solamente los levitas harán trabajos allí. Y si no lo hacen, serán considerados culpables y ellos serán responsables de las faltas que cometen. Es ley permanente que los levitas no tengan propiedad en Israel, porque los diezmos que el pueblo ofrezca al Señor, mecidos delante del altar, pertenecerán a los levitas. Esta es la heredad de ellos y por lo tanto no tienen necesidad de propiedades. Muy interesante esta lectura, bastante larga, ¿verdad? Y realmente podemos encontrar esto en otros textos, en otros pasajes, pero el punto principal o el mensaje principal de este texto bíblico es que el Señor proveería para siempre para sus sacerdotes mediante las ofrendas de su pueblo. Eso es lo importante que ellos debían de entender. Este era el significado práctico de lo que era vida y paz. Yo me voy a hacer cargo de todo lo que ustedes necesitan para que cumplan con su parte del pacto. Vida y paz. Estas eran las responsabilidades del Señor en su acuerdo con los sacerdotes de Leví. Ahora, ¿cuáles eran las responsabilidades de estos últimos? ¿Cuáles eran las responsabilidades de los sacerdotes? Una vez más, el texto dice así, verso 5. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre.
Ahora, ¿cómo les hace saber el Señor que esto realmente fue así? ¿Cómo el Señor le explica a los sacerdotes de la época de Malaquías que realmente los sacerdotes de la época de Moisés cumplieron con su parte del pacto, lo reverenciaron, hicieron lo que tanto el Señor les estaba pidiendo, lo que desde el verso 6 está reclamándoles a ellos, acusándoles a ellos? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo el Señor demuestra que lo reverenciaron? Verso 6. La verdadera instrucción. Literalmente aquí la palabra instrucción es Torah, la ley de Dios. Aquello que regulaba las relaciones entre Dios y el pueblo y entre los miembros del mismo pueblo entre sí. La verdadera instrucción, la ley, estaba en su boca. Es decir, era parte de su conversación habitual y no se hallaba iniquidad en sus labios. Y cuando la Biblia se refiere a los labios, se refiere también a un modo de hablar, a una forma de hablar. En paz y rectitud caminaba. Es decir, esto era su estilo de vida. Esto era su estilo de vida. Pero no caminaba ya, caminaba conmigo. Y en el Antiguo Testamento, caminar con Dios era la forma más íntima de relacionarse con Él. Relacionarse con Dios de esta forma conmigo, lado a lado, literalmente significa, es la forma más íntima de relacionarse con el Señor. ¿Qué más hacía este sacerdocio de Leví? Dice que apartaba, es decir, restauraba, ayudaba a muchos de la iniquidad. Apartaba, es decir, restauraba de la iniquidad. Estos eran los sacerdotes del principio. Estos eran los primeros sacerdotes. Y durante un gran tiempo así se mantuvieron todos ellos. Hacían cumplir la ley del Señor. Como alguien dijo, no estaban ahí solo para decir cosas que agradaran a la gente o que estuvieran a las conformidades de los demás. No se les podía sobornar de manera que dijesen lo que la gente quería oír. Estaban resueltos a dar siempre principios sanos, juicios correctos y orientación adecuada. Y orientación adecuada. Ahora, esto es importante porque el Señor ha estado hablando del pasado, ¿verdad? Y en ocasiones también cuando a nosotros se nos habla del pasado, se nos compara con personas del pasado, tu abuelo, o cuando un papá dice, ¿verdad? Yo a tu edad, etcétera. Todos hemos pasado por ese tipo de comparaciones, creo yo, o las hemos escuchado. Y decimos, bueno, ese tipo de comparaciones, qué bien, qué bueno, pero son cosas del pasado. Es decir, a veces sucede que se idealiza tanto a los hombres y las mujeres del pasado que se hace creer que es imposible llegar a ser lo que ellos hicieron. Y después de escuchar y entender lo que hicieron los primeros sacerdotes, uno pudiera llegar a creer que se han idealizado tanto por el Señor que resulta imposible que los sacerdotes en la época de Malaquías y realmente en cualquier otra época puedan hacer lo que ellos hicieron. Se oye como un personaje o como un grupo de personajes perfectos, ¿no? Personas que hicieron muchísimo, que son inalcanzables, pero como un comentarista explicó lo siguiente, Leví no hizo más que lo que requería la posición y la vocación del sacerdote. Es decir, básicamente hizo lo que tenía que hacer. Por más sorprendente que se escuche esto, eso era realmente lo que tenía que hacer un sacerdote. Ellos no hicieron de más. Ellos no se ganaron una estrellita extra. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Fíjate lo que dice el Señor a continuación en el verso 7. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. Es decir, que la sabiduría debe permanecer como parte de su comunicación habitual. Y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos.
Está cumpliendo un rol. Y ese rol es enseñar a otros. Así que la comparación no solo era con los sacerdotes del pasado, sino con el principio establecido para los sacerdotes, tanto del pasado como los del presente. Eso era lo importante que el Señor quería establecer aquí. Lo pone justo a la mitad de su argumento porque Él quiere crear este tipo de tensión. Él decía, bueno, a lo mejor si solamente escuchan la comparación con los sacerdotes del pasado, no van a entender que eso es lo que yo quiero también para ellos en el presente y en el futuro. Así que hace primero esa comparación y después establece este principio. No importa dónde estés, pasado o el presente, este principio es para ti. Y una vez que el Señor establece el punto de comparación, procede a hacer el contraste. Versículos 8 y 9 dicen así: pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Al aplicar la ley. De nuevo, como un círculo, por así decirlo, o un ciclo, el Señor vuelve a lo que ha estado conversando desde el versículo 6 del capítulo 1. Ustedes no están cumpliendo con su parte del pacto. Yo envío mi juicio para que no llegue el punto en que tenga que romper por completo ese pacto. Pero si ustedes persisten en pecar, a pesar de que yo les amo, yo tengo que romper ese tipo de relación porque yo no puedo estar premiando el pecado. No puedo estar yo haciendo mi parte del acuerdo y ustedes no. De esta forma, por eso es tan importante el concepto pacto aquí y que se repite en varias ocasiones, porque nos habla de la forma en que se relacionaban, en que funcionaba esta relación entre Dios y Leví. Ustedes tienen que cumplir con su parte. Y lo peor de todo en este caso es que el Señor ya les había provisto todo lo que ellos necesitaban para cumplir con eso. Pero cuando las cosas se pusieron un poco más complicadas, ellos dudaron de eso y comenzaron a romper por completo su parte del pacto. Y aún así querían recibir el beneficio de parte del Señor. Y por supuesto esta escena no es ajena a nosotros, ¿verdad? No es ajena a ninguno de nosotros. Es común que siempre estemos buscando los beneficios, pero no los compromisos que se requieren. Ahora, el Señor dice que los ha hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Ese es el castigo que Él tiene preparado. Ustedes me deshonran, yo también los voy a deshonrar. Así como el estiércol se rechaza, se desprecia, no puede estar en el templo o en el tabernáculo, pues ustedes tampoco pueden estar aquí. Pero ¿sabes algo? Y con esto quiero ir concluyendo el mensaje de esta ocasión. ¿Sabes algo? Este castigo fue una sanción leve, porque su castigo, según la ley, debería ser la muerte. El castigo por lo que ellos estaban haciendo no era simplemente una reprensión, no simplemente era rechazarlos, no era simplemente llamarles esa atención, juzgarlos, era quitarles la vida. Tú puedes leer un poco de esto en Números capítulo 18, verso 32, donde se habla que ese sacrificio tenía que ser de acuerdo al estándar del Señor, si no vendría la muerte. Así que estas personas habían recibido gracia. Habían recibido gracia. Alguien dijo lo siguiente y me llamó mucho la atención. El mejor de los hijos de Dios tiene alguna cosa en sí que merece el infierno. El mejor de los hijos de Dios tiene una cosa en sí. Tiene alguna cosa en sí que merece el infierno. Día a día pecamos. Día a día nosotros estamos constantemente pecando. Lo queramos o no, lo planeemos o no, luchemos contra él o no, estamos pecando. Y todo pecado, nos dice la palabra de Dios, hace que nosotros estemos lejos, separados de la gloria de Dios mismo.
Sin embargo, en su gracia, Dios no nos fulmina por completo. Él pudiera quitarnos la vida por completo. En la Biblia vemos varias historias. Por cierto, una de ellas son Nadab y Abiú. Estos dos que realmente eran de los primeros en el sacerdocio, ellos presentaron un fuego extraño ante el Señor y Él los fulminó. Él los fulminó. Y lo que tú y yo hacemos en nuestra vida no es menos malo que eso, pero su gracia se manifiesta de esta manera. ¿Hace Dios algo malo si utiliza la vara cuando ese hijo debería recibir los escorpiones? ¿Es injusto el padre cuando simplemente corrige al hijo que merecía ser desheredado? Si Dios trata tan favorablemente a sus hijos, ellos deberían, más bien, admirar su misericordia en lugar de quejarse de su disciplina. Así que permíteme preguntarte esto a ti en este mensaje. ¿Estás tú quejándote de la disciplina del Señor? ¿Te has quejado de la disciplina del Señor? Recuerda lo que veíamos desde el mensaje anterior. Hebreos nos enseña, Dios al que ama disciplina. Porque Él no quiere perder ese pacto. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos una y otra vez cómo personas, dice Pablo, están enfermas o muertas a causa de pecar deliberadamente en contra del Señor. Y la razón por la que Él los lleva a estos momentos de juicio, ya sea de enfermedad o de muerte, es para que ellos no se condenen como el mundo, nos dice el apóstol Pablo. Así que quiero decirte lo siguiente: agradece al Señor por su disciplina, porque es una forma de Él decirte te amo, te aprecio. Y quiero que dejes ese camino, porque ese camino va a acarrear más juicio. Es como una bola de nieve que crece, que crece, que crece y te va a alcanzar en su momento. Y no quiero eso para ti. Así que reflexiona en estas preguntas. ¿Estás rechazando la disciplina del Señor? ¿Estás tú realmente despreciando lo que Dios hace a través de su disciplina? Que el Señor cuide nuestro corazón de no rechazarla. Porque cuando comencemos a hacerlo, vamos a sufrir un castigo aún mayor. Aún mayor. Y el Señor va a hacer todo lo que Él tenga que hacer. Aunque aparentemente para nosotros no sea una muestra de amor, lo es. Aunque aparentemente no sea o no parezca una forma de amor, lo es. Así que no deseches la disciplina del Señor. Todos merecemos el infierno día a día, por así decirlo. Pero en su gracia y en su justicia nos ve como su Hijo amado. Y Él nos ama de esa forma. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, porque aún en medio de todo este juicio, aún en medio de toda esta dificultad, Señor, aún en medio de la severidad, Señor, de tus palabras, encontramos, Señor, una alternativa, esperanza. Si no, nos estás diciendo junto con los sacerdotes, Señor, ahora nosotros, sacerdocio tuyo también real, que tenemos una oportunidad, Señor. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos en qué áreas, Señor, estamos pecando en contra de ti, te estamos deshonrando. Y hasta el momento has tenido gracia, Señor, con nosotros. Y a lo mejor eso nos hace pensar que porque no ha venido tu disciplina, tú no nos vas a castigar, Señor, o tú no te das cuenta, o realmente no es tan malo. Pero la realidad es, Señor, que es tan malo, que tu disciplina viene, y que todo eso, Señor, es porque nos amas. El corazón, Señor, de Malaquías está justo al principio del pasaje, yo los he amado. Y ese compromiso, Señor, ese pacto, y como veremos más adelante en Malaquías 3, 6, porque yo el Señor no cambio, porque tú eres inmutable, permaneces en tu amor, en tus pactos, tus promesas, nos extiendes, nos prolongas tu gracia. Así que, Señor, ayúdanos a preguntarnos honestamente, ¿dónde te estamos deshonrando? ¿En qué te estamos deshonrando? Y ayúdanos, Señor, a optar por esa alternativa de hacer lo que tenemos que hacer.
porque Señor, hay esperanza y hay oportunidad. Tú no eres solamente el Dios de las segundas oportunidades, sino de las terceras, cuartas, Señor. Así que te pido para que esto nos anime y nos motive, Señor, a cambiar, a obedecerte, a honrarte. En Jesucristo. Amén.